Construir un pozo exitoso es un reto de ingeniería alcanzable, o sea, podemos alcanzarlo aplicando ingeniería y los conocimientos y las competencias que se minimicen los riesgos de la perforación y maximicen el éxito mecánico y volumétrico. Esta frase, como los dije, lo hizo el ingeniero Luis Guillermo Lobo, un ingeniero de perforación venezolano. Entonces, la planeación preliminar está dividido la charla en la que es la planeación del pozo preliminar. Hay que hacer unas actividades previas, hacer el diseño y ya el diseño del pozo como tal. Entonces, en la planeación preliminar hay que establecer la viabilidad de la perforación del pozo, o sea, si se puede hacer o no. Tiene como objetivo principal el desarrollo de una operación costo efectiva y para eso tengo que hacer una evaluación técnico-económica. Entonces acá nosotros tenemos que saber de finanzas, de cálculos de intereses, de inversiones, de costos, de costos fijos, de costos de operación y toda la parte económica que incluye un proyecto de hidrocarburos. Y la parte técnica, que es el diseño que vamos a mirar hoy, esa es la parte que nos va a permitir definir las licitaciones al final y cómo vamos a hacer los para pozo de los servicios. Porque las áreas en la planeación preliminar son el área de exploración o el área de la compañía operadora, el área de yacimiento, el área de perforación, que son los tres entes principales en las compañías operadoras. El área de exploración es el dueño del pozo, o sea, el que aporta la inversión, y el área de yacimiento de perforación son el soporte para la exploración del pozo. Antes de empezar los diseños, hay que hacer una visita de campo con el grupo interdisciplinario de la compañía operadora. Aquí en Colombia, debido a las situaciones que tenemos, básicamente tenemos que tener gente de geología, geólogos, ingenieros de perforación, ingenieros de planeación direccional de pozos, seguridad física, obras civiles, que es para la construcción de carreteras y la localidad donde va a quedar el taladro, el pozo, la parte ambiental, la parte de seguridad y medio ambiente, la parte social y la parte de tierra. En Colombia lo que es la parte de seguridad y la parte social y la parte ambiental son los aspectos muy importantes para poder desarrollar los proyectos de los pozos petroleros acá en Colombia. Entonces, en esta visita de campo se hace una descripción de las vías de acceso al pozo para evaluar cómo es la vía para trasladar el equipo de perforación, el personal y las diferentes herramientas que vamos a necesitar, la descripción de opciones de campo visitadas, entonces las locaciones posibles que podemos tener para ubicar los equipos, el análisis fisiográfico, aspectos sociales, aspectos de seguridad física, hidrología de cada opción, aspectos ambientales de cada opción y obras civiles con el presupuesto aproximado. Entonces, básicamente esa visita nos va a dar una generalidad de lo que vamos a hacer en el diseño del pozo. Hay que hacer un programa preliminar que debe contar con los siguientes pasos. Un análisis de los pozos de correlación o de los pozos vecinos que se encuentren cerca al pozo que estamos diseñando. Tener la evaluación de presiones, la presión de poro y el gradiente de fractura definido en una gráfica de profundidad versus la curva de presión y el gradiente de fractura. Un estado preliminar mecánico por fases del pozo, o sea, los huecos y los revestimientos que vamos a tener que bajar al pozo, las tuberías de acero, el programa de registros eléctricos y el plan direccional si el pozo es desviado. Otras partes que debe contener el programa son las actas de perforación, o sea, los diferentes tubos que vamos a tener que usar para perforar el pozo, el programa de fluidos de perforación o de lodos, el programa de brocas, o no sé cómo le dirán las brocas en Argentina, pero en Colombia le decimos brocas al trépano, a la mecha, el programa de cementación de los tubulares de acero de los revestimientos, el programa de completamiento del pozo, o sea, cómo lo va a poner a producir, y la parte ambiental,
la parte de seguridad física, el plan de contingencia, el riesgo geológico, la curva de tiempo versus la profundidad planeada que me va a dar los días en que voy a durar haciendo el pozo por fase, o sea, para cada hueco, y el presupuesto de inversiones preliminar que me va a permitir generar los gastos para poder contratar los servicios que vamos a tener en el pozo, servicios tales como el alquiler del equipo de perforación, el personal de ingenieros que va a trabajar en el pozo, el material de cementación, el material de lodos, el árbol de Navidad, el árbol de válvulas de control de flujo y presión, y etcétera. Hay una metodología para poder hacer el programa de perforación paso a paso, que es la perforación en papel o drill on paper. Entonces, es la metodología de planeación de operaciones de perforación. Entonces, hay que describir exactamente las fases de perforación del pozo. Nosotros sabemos que en general las fases son perforar el pozo, sacar la tubería, bajar los registros eléctricos, tomar el registro eléctrico, bajar los tubos de acero, los revestimientos y cementar. Esas son como en general las actividades que se necesitan para perforar los huecos. Pero cada actividad tiene subactividades. Esas subactividades las tengo que definir y describir y tengo que evaluar los tiempos de operación. Entonces, cada actividad va a tener horas de operación. Tengo que definir cuántas horas voy a durar haciendo cada actividad. Con este valor y sacando los tiempos en días, determino el valor del presupuesto para cada uno de los servicios o cada uno de los contratistas que van a estar en el pozo prestando una labor. Identificar los posibles riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del pozo, por ejemplo, pérdidas de circulación del lodo o pegas de tubería ocurridas por un derrumbe o pegas diferenciales que pueden afectar la perforación del pozo. Ya cuando ya tengo el programa preliminar, este programa se hace un programa ya definitivo de perforación, el cual se sustenta o se presenta el programa al área de perforación, al área de exploración y de yacimientos y a todos los ingenieros involucrados en el diseño del pozo. Esto es un trabajo interdisciplinario en el cual se hacen muchas ciencias las que abarca el diseño del pozo. En esta presentación se hacen los ajustes necesarios al programa, se revisa el presupuesto base y se define ya el costo del pozo y el programa de perforación definitivo. En Colombia hacemos una reunión que se llama el Presput, que se hacen dos, una en la ciudad, en Bogotá, donde esté radicada la operadora de petróleo, y otra directamente en el pozo, por el jefe del pozo, o company man. Este Presput es una reunión donde se van a explicar todas las actividades y servicios que se van a prestar en el pozo y qué va a ser la operación y el paso a paso de cada una de las operaciones que vamos a hacer para perforar el pozo. Algo muy importante es la logística. La logística es que tenemos que planear la movilización, desmovilización del equipo de perforación, las herramientas, el personal involucrado en la perforación del pozo y todos los equipos que necesitemos para hacer la perforación del pozo. Aquí tenemos una locación que está en la parte donde está el taladro, las bombas, los motores, están las piscinas, tenemos que tener una caseta de químicos para los químicos del lodo y del cemento, un parqueadero. En Colombia se usan mucho los helipuertos por los difíciles accesos por carretera y el campamento. Y el procedimiento, la metodología para la perforación es, primero hay que construir las obras civiles, o sea, las vías y la locación donde va a quedar el taladro. Se hace la movilización y arme de equipos, hacemos la perforación y hay dos opciones, que el pozo salga productor, entonces se completa y se pasa al área de producción. Y, y si se abandona, se pasa al área ambiental para recuperar el área. En Colombia, nosotros todo lo que dañamos lo tenemos que recuperar y dejarlo en las mismas condiciones en que encontramos el sitio.
sea, si rompimos 100 árboles, tenemos que sembrar 100 árboles. Si dañamos una plantación de plátanos o de naranjas o de manzanas, tenemos que recuperar esos árboles y dejar el sitio como estaba antes de perforar el pozo. Y ya que sea completamiento, sea abandono, en la inmovilización de equipos se presenta y también hay que planear cómo voy a desmovilizar el taladro y los equipos de perforación. Entonces, esa es la planeación preliminar. Vamos a empezar ya con la planeación del pozo. En Colombia tenemos una metodología que incluye normas gubernamentales. Yo me imagino que en Argentina también hay unas normas para perforación. Voy a mostrar rápidamente las tres normas que tenemos en Colombia, que son la adquisición de los bloques de perforación e información técnica del bloque. Está por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que maneja la parte exploratoria de petróleos de pozos en Colombia. Plan de manejo ambiental y la licencia ambiental que hay que sacarla para poder perforar el pozo. Eso lo hace una entidad que se llama el ANLA, que es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Hay que también tener en cuenta las obras civiles que están regidas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Ya la perforación y el completamiento está por el ente del gobierno que se llama Ministerio de Minas y Energía, MINMINA, la NH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y el ANNA, la Asociación Nacional de Licencias Ambientales. La recuperación del área que les comentaba de que tenemos que dejar el área donde tuvimos el pozo en las mismas condiciones que las encontramos, tiene que ser verificada por la Asociación Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Para eso se sacan diferentes manuales. Hay unas resoluciones en Colombia por el Ministerio de Minas y Energía que establece las medidas en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Aquí están todas las normas y reglamentos para poder hacer la sísmica, para poder hacer la perforación del pozo, para ponerlo a producción y para abandonar el campo, ya cuando ha acabado su vida útil. Hay dos resoluciones, una es para los pozos que están en tierra y una para los pozos que están costa afuera, que es la resolución que establece los criterios técnicos para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en Colombia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es la encargada como de hacer la interventoría o verificar que todas las perforaciones, la perforación se hace bajo una norma. Entonces hay un manual que es el manual de entrega de información técnica de exploración y producción. En este manual están todos los formatos y todos los reportes que hay que hacer durante la perforación. Estos reportes se tienen que enviar a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que ellos los aprueben. Hay una forma o un reporte que es la forma 4CR, que es la intención de perforar, es como el permiso. En Colombia tenemos que solicitar un permiso, enviar el programa de perforación a la ANH y ellos nos devuelven la autorización o nos devuelven las anotaciones o los comentarios que ellos tengan para incluirlos dentro del programa de perforación. Entonces, esta forma es muy importante. Esta forma solo la pueden firmar los ingenieros de petróleos que tengan su matrícula profesional vigente y ante el Ministerio del Gobierno del Ministerio de Minas y Energía o la ANH. Este mapita que tenemos aquí de Colombia es el mapa de bloques. Acá en Colombia todas las cuencas están divididas en bloques y estos bloques son los que se sacan a subasta para que los inversionistas compren el bloque, compren la información técnica y procedan a hacer la exploración y la perforación de los pozos. Ahorita en Colombia, por el gobierno que está actualmente, se prohibieron hacer nuevas subastas, no se están haciendo contratos nuevos de exploración y se están trabajando los contratos que ya estaban vigentes, que son más o menos 300 contratos de exploración, entonces se están trabajando sobre esos contratos para aumentar las reservas de petróleo y gas aquí en Colombia. También hemos trabajado mucho lo que es costa afuera. Colombia tiene dos mares, en la costa atlántica y la costa pacífica.
En la costa atlántica se han desarrollado unos 6 o 7 pozos costa afuera que han dado descubrimiento de gas y se está planeando cómo se van a desarrollar en un futuro esa producción de gas para traerla a Colombia para poder desarrollar y aumentar la oferta de gas, ya que Colombia cuenta con un 95% de su área de municipios o de población, de población que tiene gas natural. Entonces, el gas natural en Colombia es muy importante, es un desarrollo que ya tiene 50 años. Contamos con vehículos gas natural vehicular, con gas natural para las industrias, gas natural para residencial o domiciliario, gas natural para las refinerías. Entonces, el gas natural en Colombia es muy importante. El Ministerio del Medio Ambiente o el ANLA, la Asociación Nacional de Elecciones Ambientales, sacó una guía de manejo ambiental para proyectos de perforación de pozos de petróleo y gas. En esta guía hay unas fichas que nos van a permitir manejar los residuos aceitosos, los residuos de agua, los residuos de lodo y en sí el manejo de la seguridad, la seguridad personal y el manejo ambiental del pozo. Esas son unas fichas que hay que llevar. En campo se encuentra un ingeniero ambiental que es la que hace la interventoría de todo el aspecto ambiental del pozo. Bueno, lo primero que tenemos que tener, pues, es como el prospecto geológico, la información geológica. Entonces, el área de exploración o el área de geología de la operadora debe generar un prospecto de un pozo de exploración. Entonces, para eso se genera una información geológica o un prospecto geológico del cual tenemos que sacar información para poder hacer el diseño del pozo. Entonces, lo primero que tenemos que contar es con la columna litológica de la cuenca. Esta es una cuenca que se llama la Cuenca de los Llanos Orientales, donde vamos a encontrar el periodo en el cual se creó la roca, la época, la información los nombres de las formaciones. Acá están pues los nombres que le damos aquí en Colombia. De pronto en Argentina hay formaciones muy parecidas, pues con diferente nombre, pero aquí básicamente nos interesa la litología. Entonces nos interesa saber si es una arena, una arenisca, una arcilla o shale, una limolita o una caliza. ¿Por qué? Porque las brocas de perforación o las mechas, los trépanos, se van a seleccionar con el tipo de formación que yo tengo. Entonces, de acuerdo al tipo de formación que voy a perforar, lo mismo voy a escoger las brocas o los trépanos. Entonces, es importante conocer la columna litológica. En Colombia, cada cuenca tiene su columna litológica y los ingenieros de perforación deben conocer exactamente cuál es la geología que tenemos para perforar. También nos presenta mapas estructurales donde vamos a sacar los topes de las formaciones y nos va a indicar qué tipo de trampa tenemos. Si es una trampa por falla, con roca sello, como las calizas, que son roca sello, que contiene la roca almacenadora de productora de gas o de petróleo en una arenisca, o si es una trampa anticlinal, o si es una trampa estratigráfica. Entonces, en estos mapas estructurales nos va a indicar qué tipo de trampa o tipo de almacenamiento vamos a tener en el yacimiento en el fondo del pozo. En los topes de las formaciones, entonces tengo que saber a qué profundidad debo encontrar cada formación. Para este caso, 868 pies o metros, la unidad que manejemos, o pies o metros. Pies es en Colombia y metros es en otras partes del país se usan esas unidades. 1565, vamos a encontrar el tope y así sucesivamente. Este tope nos va a dar el espesor de la formación, que me va a dar una idea de cuánto tengo que perforar de cada formación para el tipo de broca o de trépano o de mecha que voy a usar. Otra parte importante son las coordenadas del pozo. Entonces, el área de geología entrega un target o una caja del objetivo con la coordenada central del pozo y un cuadrito o un cuadrante que es el target.
Si yo llego a cualquier, ustedes saben que pues un pozo no es vertical y se va a desviar por desviación natural del pozo de las rocas, del buzamiento de las rocas. El pozo naturalmente se desvía. Entonces, cualquier llegada de pozo a este target, estamos bien. O sea, estamos dentro de un área como de seguridad al que nos asegura que el pozo vamos a encontrar la zona productora. Si yo salgo del target, significa que no llegué a la zona productora y tengo que revisar qué fue lo que pasó para reiniciar la perforación y encontrar el target donde perforé el pozo. La información de los prospectos geológicos trae mucha información, por ejemplo, de la litología exacta de cada formación, qué tipo de roca es, qué minerales tiene, si tiene cuarzo, si tiene feldespato o cualquier otro mineral que traiga la roca, y su composición química. También nos va a presentar cuáles son los pozos vecinos de correlación que vamos a usar para sacar información y nos va a indicar qué registros eléctricos debemos de tener en cuenta para la evaluación. Lo siguiente que hay que hacer es la evaluación de los pozos de correlación o los pozos vecinos. Para eso necesitamos diferentes tipos de información. Los programas de perforación finales, los reportes de perforación ya sean diarios, quincenales o mensuales, los reportes de las pruebas de producción de los DSPs, los reportes de moon logging o de la caseta de hidrocarburos, los reportes del fluido de perforación o lodo y los cortes o los ripios de perforación, el reporte de broca, el registros eléctricos que contenga el pozo, los reportes de la planeación direccional y los estados mecánicos de cada uno de los pozos. Si hay más información es mucho mejor, entonces si tenemos más reportes, otros reportes, vamos a tener más información que será mejor para el análisis de los pozos vecinos o de correlación. Entonces, entre mayor información tengamos, yo voy a poder tener un mundo de información al cual voy a sacar todo lo más importante que pasó en cada pozo. Yo hago estos resúmenes de pozos gráficos. Uno puede hacer el resumen como lo quiera, lo puede hacer por fases, lo puede hacer en PowerPoint, lo puede hacer en Word, pero explicando todo lo que sucedió en el pozo. Entonces yo hago este resumen de pozos vecinos, de cojo el pozo que voy a estudiar y sé la profundidad, el tipo de formación que perforé, el estado mecánico del pozo con sus huecos y sus revestimientos, la curva de tiempo planeada o la curva de tiempo real, que me va a decir los días de perforación y los días de completamiento que duró el pozo y cómo se comportó la gráfica de perforación del pozo. Y algo muy importante es el peso del lodo y la presión de poro que se perforó el pozo y el gradiente de fractura que tuvimos en las formaciones que atravesamos. Esta área entre el peso del lodo y el gradiente de fractura es lo que se llama ventana de lodo, que es donde yo no puedo asegurar que con el peso del lodo no voy a fracturar la roca y tampoco voy a hacer intrusión de fluidos a la formación por parte del lodo. Acá pues están los diferentes tipos de lodos que se usaron, están los pruebas de producción, pero la información que yo puedo tener es cualquiera, direccional, las brocas, el lodo de perforación. Esta información yo la hago como yo quiero. ¿Qué tipo de correlaciones podemos hacer? Entonces yo puedo correlacionar estados mecánicos de pozos, como en este caso que tengo tres pozos, tengo tres estados mecánicos diferentes para una litología igual. Entonces acá yo puedo correlacionar las litologías que son iguales, ¿sí? Pero las profundidades son diferentes a las que se encontraban en la formación. Entonces yo puedo evaluar qué tipos de revestimientos y cuántos huecos hicieron para poder comparar con el diseño que estoy haciendo. Puedo evaluar las brocas, puedo evaluar los nodos o los fluidos de perforación, puedo evaluar la direccionalidad del pozo, la desviación, los registros que me genera la caseta de moon logging o la caseta de hidrocarburos
y los parámetros de perforación como peso sobre la broca, rata de penetración, caudal de la bomba, presión de la bomba y el peso del fluido de perforación o del lodo. Algo muy importante que traen los informes finales son las lecciones aprendidas en el pozo, o sea, qué problemas hubo y cómo se solucionaron. Entonces, para el diseño mío eso me va a servir mucho porque yo voy a estar atento a esos puntos y poder sacar soluciones y tomar las medidas correctivas para que eso no me ocurra en el diseño del pozo que estoy haciendo. Básicamente los problemas operacionales que vamos a tener son pérdidas de lodo o de fluido de perforación y pegas de tubería que son pues complicadas y podemos perder hasta el pozo. Después tenemos que tener, yo les decía que hay que evaluar la presión de poro y el gradiente de fractura. Entonces, con este diseño de presión de poro y gradiente de fractura es que yo voy a diseñar mi pozo en los huecos y en las tuberías de acero revestimiento que tengo que bajar al pozo. Entonces, la presión de poro y el gradiente de fractura del pozo se obtiene a partir de registros eléctricos y el exponente de perforabilidad de. Los registros eléctricos son los registros eléctricos que tienen que ver con tiempo de tránsito y el exponente de perforabilidad tiene que ver con el peso sobre la broca, las RPM y la densidad del lodo. Una de las recomendaciones que se hace es que uno no puede diseñar el pozo sin tener el análisis de geomecánica. La geomecánica es el estudio mecánico de la roca. Acordémonos que cuando tenemos la perforación, yo voy a romper la roca con la broca y esto me va a generar unas fuerzas sobre la formación en las tres direcciones, X, Y y Z. Entonces yo tengo que hacer un estudio de geomecánica para ver cuál va a ser el comportamiento de esas fuerzas que se generan cuando yo perforo la formación. Esta sería la gráfica que sale. La gráfica azul es la presión de poro, la gráfica roja es el gradiente de fractura y el área entre la presión del poro y el gradiente de fractura es lo que denominamos ventana de lodo con que podemos perforar el pozo. Entonces la densidad del lodo puede estar en cualquiera de esta área que estoy manejando como la ventana. Ya teniendo la presión de poro y el gradiente de fractura, vamos a poder determinar la profundidad de asentamiento del revestimiento de las tuberías de acero. eh, y definir cuántos tipos de tubos vamos a bajar. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Con la gráfica de presión de poro y la gráfica de gradiente de fractura, yo puedo hacer el diseño desde el fondo hacia arriba, de la presión de poro y el gradiente de fractura. Entonces, el primer punto donde voy a colocar la tubería de acero es en el fondo, donde termina el peso del lodo, o sea, el punto A. El punto A. En ese punto voy a bajar un revestimiento o una tubería de acero que va a esta superficie. Subo verticalmente hasta el gradiente de fractura al punto B y lo corto y me voy horizontalmente a cortar el peso del lodo en el punto C y tengo mi segundo punto de revestimiento. Hago lo mismo, subo horizontalmente hasta el punto D y corto el gradiente de fractura, me voy horizontalmente hasta el peso del lodo en el punto E y ese punto E es el tercer revestimiento. Ya subo verticalmente y llego a superficie, ya no necesito más revestimiento. Para este ejemplo, entonces necesitaría bajar 3 tubos de acero o 3 revestimientos al pozo. O sea que tendría que hacer 3 huecos. Yo no puedo definir los revestimientos o los huecos a dedo. No puedo decir vamos a hacer 4 huecos y 4 revestimientos o vamos a usar 5 huecos y 5 revestimientos. Siempre hay que hacer este diseño. En el mercado existen programas en los cuales yo le doy la presión de poro y gradiente de fractura y él me va a sacar esta gráfica diciendo cuántos revestimientos voy a tener. Pero se puede hacer manual, como podemos ver. El otro forma es desde arriba hacia abajo, se hace igual, pero arrancamos del gradiente de fractura, bajamos verticalmente, nos vamos horizontal, bajamos vertical y nos da el mismo diseño de 3 revestimientos. Entonces lo puedo hacer desde el fondo hacia arriba y desde el fondo y desde el arriba hacia el fondo.
Cuando yo ya tengo definido cuántos revestimientos voy a bajar al pozo, cuántos tubos de acero tengo que bajar al pozo, ya puedo entrar a hacer el diseño del revestimiento. Entonces, las propiedades del revestimiento que tenemos que tener en cuenta son el diámetro exterior del revestimiento, el espesor de la pared, el grado de material, el tipo de rosca que tiene el revestimiento, el rango y el peso unitario de la tubería de acero. Entonces, estos seis factores los tenemos que tener en cuenta muy bien para el diseño de la tubería de acero o revestimiento. Los revestimientos de las tuberías de acero van por grados. H40, J55, C75, N80, P110. Hay otros grados, pero estos son los que más usamos aquí en Colombia. Este número de 40 significa que es 40.000. Este 55, 55.000 y este 110, 110.000. ¿Qué significa este número? Es el mínimo esfuerzo cedente en libras por pulgada cuadrada o PSI de presión. Esto es una presión de esfuerzo. Entonces, esta presión es la presión mínima que yo puedo aplicar a la tubería sin romperla. Entonces, por ejemplo, cuando voy a jalar porque tengo algún problema, voy a jalar la tubería dentro del pozo, no la puedo jalar por encima de los 40.000 libras porque la voy a romper. Voy a quebrar la tubería. Para el diseño de la tubería de acero revestimiento tengo que tener en cuenta cuatro fuerzas que se van a aplicar al revestimiento cuando ya lo tenga en el fondo del pozo. Una es la presión de colapso generada por los fluidos contenidos en la formación. Entonces, en la formación yo voy a encontrar agua, petróleo y gas. Esa presión que estamos atravesando se va a ver reflejada en el revestimiento y me puede producir un colapso o falla en el revestimiento, me lo puede explotar o romper y pues vamos a tener problemas. Lo mismo con la presión interna que es generada por una posible manifestación de gas, aceite o agua salada que va por la parte interior. Entonces, si tengo una producción de agua o de aceite o de gas, la más delicada es la producción de gas, porque es la que más, si el gas llega a superficie y pasa a los motores eléctricos, pues podemos tener una explosión, que es lo que denominamos blowout. Entonces, este fluido también va a ejercer una presión desde adentro de la tubería hacia afuera y también podemos fallar y romper la, la tubería. Las otras fuerzas son la fuerza de tensión, que es generada por el peso de la tubería, y la fuerza de compresión, que es generada por el fluido de perforación o el cemento durante la cementación. Existe una formulita que dependiendo de las unidades que se manejen es .052. Para estas unidades de presión en libras por pulgada cuadrada PSI es la densidad del fluido en libras por galón, la profundidad vertical verdadera en pies. Si yo cambio las unidades, esta constante me va a cambiar. Pero pues esta es la que se maneja en campo aquí en Colombia. Con base en eso yo puedo determinar el gradiente de presión. Entonces, con este gradiente de presión multiplicando por cualquier profundidad que tengo, puedo determinar cuál es la presión a cualquier profundidad con este gradiente. Tengo que aplicar los revestimientos, tienen unas presiones máximas tanto para el colapso, para el estallido y la tensión. Yo sé que tengo revestimientos de superficie, intermedio, producción y la tubería de producción o del tubing. Cada una tiene colapso, estallido y tensión. Entonces yo tengo que aplicarle un factor de diseño o un factor de seguridad a cada una de estas presiones. Por ejemplo, para el de superficie es 1.1 el colapso. Entonces tengo que multiplicar la presión de colapso por 1.1 para determinar el colapso del revestimiento que estoy seleccionando. Para el estallido 1.125, para la tensión 1.5. Así está para el intermedio, para el de producción y para el tubing. Entonces, esto es muy importante porque este es el factor de diseño o seguridad de las presiones que va a tener el revestimiento dentro del pozo. Hay un programa que se llama el Stretch Check, que lo hace Halliburton, acá en Colombia,
que es un programa que me va a definir el tipo de revestimiento que voy a hacer. Entonces a ese programa le tengo que definir las cargas de estallido y de colapso. Entonces, para cargas de estallido en perforación es la producción de gas, una patada que se llama gas kit, o sea, tengo producción de gas en el fondo o en una fuga de producción. Y en colapso, en las cargas de perforación es full evacuation o loss return with mud drop. Entonces, es la pérdida total de lodo o la pérdida parcial de lodo dentro del pozo. Y también durante la cementación puedo tener cargas de colapso. Este programa me saca esta gráfica, que es la gráfica de von Mises, que me va a decir, esta parte negrita, que tengo aquí, esta área que estoy marcando, es el área de seguridad. Aquí está el estallido, el colapso, la tensión que vamos a tener dentro del tubo cementado. Entonces, cualquier carga que caiga en esta área, el diseño de revestimiento está ok. Cualquier carga que tengamos. Si hay cargas que se salen a estas áreas por fuera del diseño, con los factores de diseño, factores de seguridad, tengo que rediseñar mi revestimiento que estoy planteando. Entonces tengo que volver a hacer todo en diseñar y cambiar los tipos de revestimiento y las profundidades que voy a perforar cada tubo que vamos a colocar dentro del pozo. Si el pozo es direccional o desviado, pues tenemos que tener un plan direccional. ¿Qué es la direccionalidad de un pozo? Es la práctica de controlar la dirección y la desviación del hueco del pozo hacia un objetivo subterráneo predeterminado. Entonces, la teoría es que yo tengo un pozo en superficie, hago una trayectoria de desviación para llegar al fondo, al tope de la formación objetivo o al tope de la formación productora. El diseñador de pozos tiene que planificar un punto de partida, kick-off point, se llama en inglés, el punto de partida de la desviación, incluyendo una sección de construcción del ángulo para iniciar el desvío del pozo. Entonces vamos a tener tres, eh, tres funciones. El KOP, que yo empiezo vertical y hay un punto en que desvío el pozo. Entonces ese es el KOP o punto de partida de la desviación. Tengo un ángulo de construcción de pozo en el cual construyo la dirección del pozo, el perfil, y tengo un ángulo ya para mantener ese perfil para llegar a fondo y hacer el tope de la formación objetivo y llegar a la formación productora. ¿Cómo selecciona el lodo o el fluido de perforación? Entonces acá hay una gráfica con los lodos de perforación, tenemos gasificados, gas seco, gas húmedo, líquidos gasificados, espumas rígidas, inyección gasificada y líquidos, que es la que vamos a usar en los pozos exploratorios. Los líquidos pueden ser bases hidrocarburos, que son emulsiones de diésel con agua, y también podemos tener los base agua, o sea que la base principal es el agua. Estos base agua los podemos tener con agua bentonita, que es una arcilla, un sólido, que me va a dar la solidez al fluido de perforación. Puedo tener lodos dispersos, dispersos densificados, lodos salados, o sea, lodos con sal, lodos con calcio, los lodos cálcicos y con polímeros o químicos especiales. En los pozos de perforación se usa mucho el agua bentonita. Es el principal sólido de perforación que se usa, porque es un sólido, un lodo que es bajo sólidos, o sea, tiene contenidos muy bajos de sólidos. ¿Cómo selecciono el lodo? Tengo que hacer dos actividades. Con los pozos vecinos, en los pozos vecinos se ha corrido un lodo diferente para cada pozo y cada formación. Entonces lo que yo cojo es saco la información de los lodos corridos anteriormente para el mismo tipo de formación y comparo cuál fue el comportamiento del lodo, tanto en la operación como en sus propiedades químicas, como la viscosidad plástica y el beam point, que son las principales propiedades que tiene el lodo para subir los cortes a superficie, los ritios, mantener las paredes del pozo para que no se derrumbe y sostenerlos, mantener en flote los cortes o ritios cuando no estoy perforando. Entonces,
cojo los pozos vecinos, saco la información del fluido de perforación o del lodo y la reviso tanto qué problemas operacionales tuvo y qué problemas de propiedades químicas se presentaron y cuáles fueron esas propiedades químicas. Así yo voy a sacar una gama de lodos que voy a poder seleccionar para poder hacer el diseño de mi fluido de perforación. La otra parte que tenemos que hacer son las pruebas de laboratorio en corazones o en core o muestras de formación en los cortes o ritios para determinar el factor de daño o skin. En perforación, el factor de daño ocurre por el fluido de perforación, por el lodo, que si la presión es muy alta con la que estoy perforando el pozo, ese fluido va a penetrar a la formación y me va a obstruir con los sólidos que tiene el lodo, me va a obstruir los poros de la formación y me va a evitar que los fluidos que tengo en la formación fluyan naturalmente desde el yacimiento hacia la pared del pozo. Entonces no va a tener producción. Entonces durante la perforación tengo que tener mucho cuidado con qué presión de lodo estoy trabajando porque esa presión me va a afectar la formación y me va a generar un daño dentro de la formación. Lo otro que tenemos que diseñar son las sartas o los tubos con los cuales voy a perforar. Esto se llama ensamblaje de fondo de pozo o VHA. Eh, el ensamblaje de fondo de pozo son las diferentes tuberías que me sirven para perforar. Entonces yo tengo tres tipos de tubería. Tengo una tubería pesada que se llaman las trabarrenas o collares de perforación o drill collar en inglés. Eh, esta tubería pesada es la que me va a dar el peso sobre la broca con la cual voy a perforar, además de la rotación que nos aplica la mesa rotaria. Entonces tengo rotación y tengo peso sobre la broca. Hay una tubería que se llama Heavyweight Drill Pipe, que es una tubería de perforación de grado pesado, y ya sigue la tubería con la que perforamos y vamos avanzando en la perforación, que es la tubería de perforación o el drill pipe. Esos son los tres componentes principales del DHA, más la broca de perforación. Tengo que determinar una longitud de botellas o de los tubos pesados de perforación. Entonces, esa longitud de las botellas o de los tubos pesados o los glicolas es igual al factor de boyancia que está afectado por la densidad del fluido de perforación. Esto es aplicando el teorema de Arquímedes, en el cual la tubería va a flotar en el fluido de perforación y va a haber un factor de boyancia, o sea, un factor de flotabilidad por el peso en libras por pie de la unitario de la tubería de pesada sobre el peso sobre la broca que le voy a aplicar. Entonces, con esta formulita yo puedo determinar la longitud de botellas o de tubería pesada que voy a necesitar para mi sarta de perforación. Igualmente tengo que determinar la longitud de tubería de perforación máxima con la cual puedo perforar. Entonces, con un diámetro determinado, por ejemplo, si es 4,5 pulgadas o 5 pulgadas, yo puedo determinar la longitud de la tubería máxima con la resistencia a la tensión de la tubería por el peso de las botellas de totales que hallamos en la anterior fórmula, que con la longitud yo puedo hallar el peso total de las tuberías pesadas más el factor de boyancia, de flotabilidad, sobre el peso de la tubería por el factor de boyancia que tengamos de acuerdo al peso del lodo que tengamos en la perforación. Entonces, esos dos formulitas son importantes para determinar las longitudes tanto de la tubería de perforación como la tubería de pesada para aplicar peso a la broca. Algo muy importante que tenemos que ubicar en esa sarta es el martillo de perforación. El martillo de perforación tiene varios objetivos, pero este martillo lo que hace es golpear la tubería, puede golpearla hacia abajo o hacia arriba en caso de una pega de tubería o que tengamos un problema con la tubería y el hueco. Este martillo se debe ubicar en la sarta de perforación en un sitio donde pueda operar y donde pueda hacer efecto para que haga su función.
Hay un programa también que tiene Halliburton y tiene Weatherford, que es para la ubicación del martillo. Entonces, dependiendo de las condiciones del peso del lodo y el diseño de la sarta de tubería, de los tubos de perforación, vamos a ubicar el martillo dentro de esa sarta. En el pozo hay que hacer un tally de sartas de perforación y de toda la tubería que vamos a perforar. Entonces tengo que tener la broca, los tubos que vamos a tener de conexiones, las botellas o la tubería pesada, los drill collars y la tubería pesada y el drill pipe. Tengo que saber cuál es la conexión. Aquí, por ejemplo, está ubicado el martillo, el jack, es de 8 pulgadas, está ubicado en esta sección. Tengo que conocer la longitud de cada uno de los tubos. Tengo que conocer la longitud parcial de cada sección, la longitud acumulada de todas las secciones, el torque con el que voy a aplicar la rosca a la tubería y el peso acumulado de la tubería en el aire. Entonces, este peso es muy importante cuando tengamos problemas de pega de tubería para aplicarle el peso al martillo para que dispare ya sea hacia arriba o sea hacia abajo, dependiendo de la operación que estemos llevando. Después tengo que seleccionar las brocas o el equipo con el cual voy a perforar la formación. Entonces, hay dos operaciones que hay que hacer. En el pozo se lleva un registro de brocas o bit record. En este registro está el número de brocas que se bajaron, los sartas con las que se bajaron las brocas, el hueco que hizo, el diámetro del hueco que se hizo, para este caso se hizo un diámetro de 26 pulgadas, 17 y media y 12 un cuarto. La marca de la broca que es Security Hughes, High Calot, en Colombia hay una marca High Calot o Smith, que son como las brocas más comunes que hay. El tipo de broca, qué tipo de código es IADC, el serial y algo muy importante que es el FTG. El FTG es el potash o rendimiento de la broca por formación, que se denomina potash, o sea, el espesor que perforó. Entonces, por ejemplo, esta broca, la primera estuvo desde 0 hasta 608 pies, entonces el espesor que perforó fueron 608 pies. Así para todos los tipos de broca vamos a tener el espesor que perforaron y lo que yo hago es comparar por formación. Aquí yo tengo la formación que perforó. Entonces yo voy a coger todos los registros de brocas que perforaron la formación honda de los pozos de vecinos o de correlación. Voy a evaluar cómo se comportó en esa fase de 26, en el primer hueco, qué espesores se perforaron y voy a seleccionar las mejores brocas que perforaron el mayor espesor de formación y así lo hago con todas las formaciones que tengo. Entonces me van a salir muchas brocas seleccionadas. Ya para seleccionar exactamente qué tipo de broca tenemos que hacer un registro que se llama el registro de compresibilidad. Ustedes saben que las rocas están bajo presión, entonces tienen una compresión debido al peso de las capas que están suprayacentes a cada tipo de roca. Entonces, tenemos el registro de gamma ray, que es el registro de radioactividad en API, y tenemos este registro que me va a mostrar las arenas y los shell que tenemos dentro de la formación. Tengo el registro sónico, y este registro me da el registro de compresibilidad que se llama UCS. Este registro está entre 0 y 40.000 libras por presión de PSI. Entonces acá como podemos observar tenemos dos tipos de rocas diferentes. Una roca que se comporta con 5.000 PSI de presión y una roca que se comporta con 20.000 PSI de presión de compresibilidad. Hay una tabla dependiendo del tipo de formación que me va a dar la compresibilidad. Entonces yo tengo formaciones muy blandas, blandas, medias, duras y muy duras. La muy blanda es de menor de 4.000 PSI, la blanda de 4.000 a 8.000, la media de 8.000 a 16.000, la dura a 16.000 a 32.000 y la muy dura a 32.000. Entonces, para nuestro caso, que es 5.000, la formación es blanda y para 20.000 la formación es dura. Hay unos códigos que da la clasificación de las brocas IADC
para las rocas tectónicas y las rocas PS o de diamante policristalino. En esa clasificación está la roca por muy blanda, blanda, media, dura y muy dura, y nos selecciona qué tipo de roca podemos usar. Entonces, a partir de la formación y a partir de la compresibilidad, entrando a las tablas de brocas, yo puedo determinar qué broca exactamente va a perforar la formación. Algo muy importante que creo que es como el corazón de la perforación es la hidráulica de la broca, que es el TFA. ¿Qué es el TFA? Es el área de las boquillas de la broca o de los jets. Las brocas electricónicas tienen 3 jets, las brocas PS pueden tener hasta 10 jets o boquillas, y el área del TFA es la suma del área de las 3 boquillas. Por ejemplo, si la broca es tricónica, cada área de las boquillas me va a generar un valor, yo sumo ese valor y ese valor es el área total de flujo o el TFA. Entonces, ¿qué es la hidráulica? La hidráulica es la evaluación de las caídas de presión de la bomba a través de la tubería, las botellas de perforación o la tubería pesada y la broca. Eh, Ustedes saben que aquí se aplica la mecánica de fluidos, que es las caídas de presión que vamos a tener por los cambios de diámetro de las tuberías. Cuando hay un cambio de diámetro, yo tengo una caída de presión de la presión original que yo tengo. Entonces yo tengo mi sistema de circulación que básicamente empieza con las bombas de lodo, sube por standpipe, llega a la swivel, pasa por la Kelly, por el tubo de perforación, los tubos de perforación, la sarta, la broca, regresa a superficie y va a la zaranda o al cake checker o al sistema de control de sólidos para retirarle los sólidos al lodo, vuelve a las piscinas y vuelve a inyectar la bomba en lodo a presión al sistema. Este es un sistema cerrado que es cíclico. Entonces, la norma que maneja es la norma API 3CD, es la norma que maneja la hidráulica. Para poder hacer la hidráulica tenemos que tener en cuenta la configuración de la tubería de perforación, o sea, de la sarta. Entonces tenemos que saber cuáles son los diámetros de tubería y la profundidad de la tubería. Para este caso es 4.5 pulgadas por 3.78 la tubería de perforación, y la tubería pesada o los drill collar o las botellas es 6.5 por 2.5 por 600 pies. Y aquí tengo el estado mecánico del pozo, que tenemos un revestimiento. Tengo el caudal, 280 galones por minuto. Y la profundidad del pozo pues va a ser 11.400 más 600. La profundidad a la que estoy es 12.000 pies. Tengo que tener en cuenta el caudal, el peso del lodo y las propiedades riológicas. Acá es importante porque tengo que conocer, ustedes saben que en el pozo se hace unos cálculos con un reómetro. Ese reómetro me va a dar unas velocidades en revoluciones por minuto o RPM del lodo. Con el reómetro yo determino las lecturas a 600 revoluciones por minuto, a 300 revoluciones por minuto y a 100 revoluciones por minuto y a 3 revoluciones por minuto. Con esos factores o con esas lecturas del reómetro, yo puedo calcular la viscosidad plástica y el gill point que voy a tener en el pozo. Recuerden que la viscosidad plástica y el gill point es que me da las propiedades del lodo para mantener las paredes en el hueco, para mantener los sólidos los cortes dentro del hueco y para subir los sólidos desde el fondo hasta superficie con el lodo. Estos cálculos tienen que ver con la presión que tengo en superficie. En la bomba tengo un cálculo de la presión con un manómetro. Me está dando la presión exacta con la que estoy perforando. Esa presión debe ser igual o similar a la presión anular el hueco tubería, más la presión interior dentro de la tubería, más la presión en la broca. Para calcular las caídas de presión en las tuberías, tanto en el anular como en el interior, tengo que calcular la velocidad promedio del fluido o del lodo, la viscosidad del fluido o del lodo,
el número de Reynolds para saber si el flujo que tengo es laminar o turbulento. Básicamente, por el interior de la tubería, el flujo debe ser turbulento. Y por el anular de la tubería, que es el hueco en la tubería, el espacio que hay entre el hueco y la tubería, el flujo debe ser laminar. El flujo laminar es que todas las velocidades de flujo son paralelas e iguales. El flujo turbulento es un flujo caótico donde las velocidades del fluido son desordenadas y no son iguales. Entonces, esa presión en tubería, si la voy a tener el flujo turbulento dentro del anular, me puede erosionar el hueco. Y calculo el factor de fricción, que es el factor que me va a permitir determinar las pérdidas por presión, tanto en el flujo anular como en la presión interior de la tubería. Nos faltaría calcular la caída de presión en la broca. Entonces aquí está la ecuación de la presión en la broca, que va a ser igual a 156 por la densidad del lodo por el caudal al cuadrado sobre el diámetro de las boquillas al cuadrado. En este caso tengo una broca tricónica, entonces serían 3 boquillas. Pero en caso de que tenga más boquillas, el área total de flujo va a ser igual a la suma de las boquillas que tengo al cuadrado. Para que la hidráulica sea adecuada, o sea, se mantenga una hidráulica optimizada para la perforación, el uso del 50% o el 65% de la presión en superficie debe hacerse en la broca. O sea, la presión en la broca debe estar entre el 50 y el 65% de la presión en superficie. Entonces la Cal- hidráulica es como el corazón de la perforación. Si yo tengo una buena hidráulica, voy a tener una buena limpieza del pozo, o sea que voy a tener una limpieza que me asegura que los cortes de perforación que estoy haciendo con la broca van a subir a superficie, no se van a caer, no se va a derrumbar el pozo y no voy a tener problemas de pega o problemas operacionales durante la perforación. Entonces la hidráulica es muy importante para mantener bien la perforación del pozo. Otra actividad que se hace en los pozos exploratorios en Colombia es el corazonamiento. Entonces, el corazonamiento es obtener un cilindro continuo de roca virgen de la formación sin alterar sus propiedades como la porosidad, la permeabilidad y la saturación de la roca, de los fluidos. Entonces, ¿qué es? Es una broca PVC de diamante policristalino que tiene un hueco, acá tiene un hueco, por este hueco va a entrar el sólido que estoy perforando y se va a almacenar en un barril que está pegado a la tubería de perforación. Entonces, este barril se llena de material y me forma un cilindro. Este cilindro se saca a superficie y se hace el manejo correspondiente de las muestras de corazón. Con estas muestras de corazón es que yo voy a hacer las pruebas de laboratorio que tenga que hacer para determinar la porosidad, la permeabilidad y las saturaciones de fluido que tenga esa formación en este barril. Igual, esta operación la tengo que planear, entonces tengo que saber cuál es el tamaño del hueco, el tipo y características del fluido de perforación, las profundidades de las zonas a corazonar, que pues van a ser las zonas productoras, características litológicas de la formación productora, evaluación de las brocas corridas en otros pozos, tamaño del corazón requerido, facilidades del equipo de perforación, o sea, las bombas que vamos a tener para el corazonamiento, tamaños de tubería disponibles para hacer la sarta de corazonamiento, el objetivo, qué objetivo vamos a obtener con el corazonamiento y el rendimiento y porcentajes de recuperación de materia, de material de corte en las áreas aledañas o vecinas. Después de haber perforado el hueco, la siguiente operación son los registros eléctricos. Entonces, el área de exploración es la que me da los registros eléctricos. En Colombia hay una norma del Ministerio de Minas y Energía de la resolución 181495 de 2009 en el artículo 26 que me habla de la toma de registros eléctricos en todo el pozo. Se deben de tomar registro eléctrico de gamma ray, o sea, la radiactividad del pozo,
el de potencial espontáneo, que es el eléctrico, el SP, y registros de resistividad desde superficie hasta profundidad final. ¿Por qué mínimo estos tres registros? Porque con estos tres registros, evaluándolos, yo puedo determinar el tipo de deformación y el tipo de fluido que voy a tener. Puedo identificar agua, petróleo o gas con este tipo de registros. Pero como en el mercado existe una gama de registros que les gustan a los geólogos, ellos pasan un programa de otros registros adicionales que se van a hacer en la zona productora. Y ellos pasan un programa o un plan de registros. Acá está el plan de registros. Entonces, geología pasa a un listado de registros. Acá tenemos cuatro huecos con la terminación. Tenemos un hueco de 2 1/4, un hueco de 8 1/2, hueco de 6 1/2, que es la zona productora. Entonces, en los huecos que no tenemos zona productora, solo corremos los tres registros, el gamma ray, el potencial espontáneo y el de inducción de resistividad. Y en el hueco de 6 1/2, que es el productor, corremos esos tres y ellos más o menos, dependiendo de la gama de registros que tienen, para este ejemplo, ellos quieren correr el microdensidad, el neutrón, el de imágenes microresistivas, resonancia magnética, el de velocidad, las muestras de pared, las muestras de presión, las muestras de fluido y el microesférica focus log. Pero en el mercado existen una gama, todos los días están saliendo registros nuevos y los geólogos quieren aplicar esos registros para tener mejor información del pozo. A nosotros nos interesa ese registro del hueco revestido. Entonces, yo como hago una cementación del tubo de acero, tengo que asegurarme que el cemento quede bien adherido a la formación y al tubo. Eso se hace con un registro que se llama imágenes ultrasónicas, que me va a permitir determinar la calidad del cemento. Si la calidad del cemento me forma canales que me permitan flujo de gas o flujo de petróleo o flujo de gas, tengo que hacer una cementación remedial a presión para inyectar cemento en esos canales y asegurarme de que la adherencia del cemento quedó bien dentro de la formación y el revestimiento o el tubo de acero. Este pues es un estado mecánico con los tres registros. Aquí a este me está mostrando las arenas, las calizas. Estas calizas se representan así. Y aquí está el registro resistivo, que me va a mostrar si tengo hidrocarburos en estas arenas. La deflexión son arenas y esta parte son shale o arcilla. Acá tengo mi estado mecánico del pozo ya final, con sus huecos, sus revestimientos, el tipo de lodo y la cementación que se hizo. Ya cuando he bajado el revestimiento, tengo que calcular y cementar. Entonces tengo que calcular en barriles y en sacos de cemento cuánto cemento voy a usar. Entonces, si acá tengo que cementar el revestimiento de superficie, el casing intermedio, revestimiento intermedio y el liner de producción o tubería de producción. En Colombia usamos esta ecuación porque en Colombia manejamos barriles por pie de la fórmula de capacidad, que sería el diámetro al cuadrado menos el I al cuadrado sobre 1029. Dependiendo de las unidades de volumen y de longitud que se usen, esta unidad va a cambiar este coeficiente que tenemos acá de 1029. Pero lo tenemos que hacer por fase para determinar los volúmenes de barriles por fase y saber qué cemento hay muchas clases de cemento, pero en Colombia usamos para estos pozos el cemento clase G y las densidades varían entre 15,6 libras por galón y 13,6 libras por galón. ¿Qué hacemos? Cogemos el anular del hueco, que será este hueco de 26 al cuadrado, menos el diámetro externo del revestimiento, que para un diámetro de 26 nosotros bajamos un tubo de 20 pulgadas sobre 1029,4, me da 0,2681 barriles por pie. Lo multiplico por los 1200 pies de la longitud del tubo y me da los barriles que tengo que usar para cementar el pozo. Así calculo los barriles para cada uno de los huecos, sumo los barriles, hay unas ecuaciones para
convertir los barriles a sacos de cemento y ya puedo saber cuánto cemento tengo que bajar. Por lo general se hace un exceso, por ejemplo, en la fase de 26 se excede un 100%, o sea, aquí serían 644 barriles. En la fase de 17 media se excede un 50% y en las fases subsiguientes se hace un exceso de 25 barriles. Algo muy importante que tenemos que tener en el equipo de perforación es el sistema de control de reventones o las válvulas BOP que me van a controlar el flujo si llega a haber fluido dentro del pozo como agua, petróleo y gas. Entonces acá vemos qué puede pasar si este sistema puede fallar. Pues vamos a tener blowout, derrame de petróleo, vamos a tener incendios de las torres, como ocurrió en la costa de México, en el Pozo Macondo, en la plataforma Deepwater Horizon, en el que hubo 120 trabajadores que fueron rescatados y 11 trabajadores murieron. Entonces, acá hubo un incendio, lo que sucedió fue que el gas subió hasta superficie, no funcionaron las válvulas de control de reventones o las válvulas de OP y el gas llegó hasta los motores, hubo una chispa eléctrica y se generó un incendio que ocasionó la explosión de la plataforma y esta plataforma quedó totalmente destruida. Esta plataforma la manejaba la British Petroleum, la BP, en la costa del Golfo de México y generó un derrame de crudo y un desastre ambiental de grandísimas magnitudes que todavía lo están pagando la empresa operadora. Entonces es muy importante revisar que estas válvulas estén funcionando continuamente y que no vayan a fallar en el momento en que las necesitemos utilizar. Básicamente, un esquema de estas válvulas es el siguiente. Entonces tenemos unas válvulas especiales que se llaman RAN o arietes de tubería. Entonces yo tengo RAN de tubería, tengo RAN ciego. El RAN ciego me corta la tubería y me la atrapa. El RAN de tubería solamente me atrapa la tubería. Y esto es funcionado con un líquido hidráulico, con unas válvulas que manejan un líquido hidráulico que son accionadas desde el equipo de perforación en la mesa rotaria, en la plataforma donde está el equipo del perforador. Él las acciona en caso de que se presenten estos fluidos. Entonces aquí va a tener mi Blowout Preventer o BOP. Ya para finalizar tengo que definir la caseta de Moon Login o la caseta de registro de continuo de hidrocarburos. En esta caseta lo que voy a tener son dos ingenieros, un ingeniero que es un geólogo, que es el logger, que es el que va a mirarme las muestras, me las va a identificar y me va a definir los topes reales a los que vamos encontrando las formaciones. O sea, él va evaluando cada muestra que va saliendo del pozo, más o menos es cada 15 pies o 50 pies. Vamos a tomar una muestra, esta muestra la llevamos al geólogo, el geólogo la analiza a través de un microscopio, define qué tipo de formación es, qué tipo de roca y qué tipo de litología tiene esa muestra. Ya hay un ingeniero que es el ADT, que es un ingeniero que es de petróleo, que es el que va a revisar todas las operaciones del pozo. Entonces él conoce los pesos sobre la broca, las RPM, la rata de penetración, la densidad del lodo y los pesos que se están aplicando en la tubería cuando estamos perforando. Este señor es muy importante porque si llega a ocurrir algún problema, él tiene que avisar al jefe del taladro, al tool pusher y al jefe de equipo, al company man, al hombre de la compañía operadora, el jefe de la compañía operadora, y la perforación se tiene que detener. Se tiene que evaluar qué está sucediendo, se tienen que tomar las acciones correctivas para poder seguir perforando. Lo otro que tenemos que diseñar, dependiendo del tipo de fluido, es el árbol de Navidad o cabezal del pozo, que son las válvulas de flujo en superficie, que me van a manejar la presión y el caudal que vamos a obtener del pozo. Entonces, la norma que maneja el diseño del árbol de Navidad o las válvulas de producción es el API 6A. Entonces, este API me va a manejar el cabezal del pozo, que lo tengo acá, con su presión. Acá está en 3.000 libras o 20 milepascales. Las válvulas de producción
y el pozo lo vamos a manejar con este equipito que se llama choque. Este choque me va a permitir manejar el caudal que voy a manejar el pozo. Puedo variar el diámetro del choque y para cada variación del diámetro del choque voy a tener un tipo de flujo o una cantidad de flujo diferente que me va a aportar el pozo. Ya cuando he perforado el pozo y he tomado registros y he hecho el completamiento del pozo y con los registros he determinado que tenemos hidrocarburos, tengo que bajar el completamiento para poder hacer las pruebas de producción. En los pozos exploratorios el completamiento es muy sencillo. Es el flujo de pozo, tengo un empaque, un beaker, un empaque de producción, tengo mi tubería de producción y tengo mi flujo hacia el árbol de Navidad o hacia las válvulas de producción. Es un completamiento muy sencillo, es el completamiento más simple que existe en la industria petrolera. Hay completamientos dobles, ya para pozos de desarrollo el completamiento puede ser en bombeo mecánico, en gas lead o levantamiento por gas o bombeo electrosumergible por bomba PES o por bombeo hidráulico. Pero este es el más sencillo para los pozos, para aprovechar la presión máxima que voy a tener en el yacimiento. Entonces la presión natural me va a permitir subir los fluidos a través de la tubería hasta superficie. Este sería nuestro éxito en producción, cuando yo ya puedo hacer las pruebas de producción. Entonces, después de haber hecho el completamiento, hago las pruebas de producción o DST, que es en inglés Drill Steam Test. En Colombia hay dos tipos de pruebas por el gobierno. Las pruebas cortas, que son estas pruebas de producción de ST, y las pruebas largas, que duran 6 meses. Las pruebas cortas duran 2 semanas o 3 semanas, en las cuales yo voy a determinar los caudales de operación y los caudales máximos que tiene el pozo de producción. Y en las pruebas largas yo voy a poner a producir el pozo a una tasa constante para poder determinar la comercialización del campo y así poder vender el petróleo que se está produciendo. Básicamente la salsa de la prueba de producción es un cañón, son cañones, es un cañón en el fondo de detonaciones que me van a romper la tubería de revestimiento, la tubería de acero, y me va a romper la formación y me va a permitir el flujo de fluido. Esta tubería tiene un empaque de producción y las válvulas de producción con su tubería. Acciono el cañón desde superficie, rompo la tubería y la formación, empieza el flujo de fluidos a través de las válvulas y a través de la tubería de producción. Este equipo llega a superficie, llega a un separador trifásico y hay unos tanques tanto para almacenar el agua, para almacenar el petróleo, y hay una TEA, un tubo TEA para quemar el gas de esa prueba de producción. Esta prueba que hicimos aquí se llama Tubing Convey Perforation o TCP. Entonces es perforación a través del tubing, la prueba de ST que estamos haciendo acá. Ya después de que hemos seleccionado todos los equipos y servicios que necesitamos y herramientas, debo seleccionar el equipo de perforación. Para esto tengo que medir cuál es la capacidad, el factor de diseño de cuál es la capacidad que me va a resistir la torre de perforación con el equipo más pesado que yo vaya a bajar. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta el sistema de levante del equipo. Entonces, el malacate o el dragwood, la línea de perforación, el bloque de la corona con sus poleas, el bloque viajero que tiene un gancho. De este gancho es que se van a colgar todas las herramientas, tuberías de perforación, tuberías de revestimiento que vamos a bajar al pozo. La capacidad la tengo que calcular con la tubería más pesada. Y la tubería más pesada es el peso del revestimiento más pesado. Entonces, cuando yo tengo mi estado mecánico, ya definí qué tipo de revestimiento voy a bajar en cada hueco. Este me va a dar la cantidad de revestimiento que tengo que bajar, la profundidad, y me va a dar las libras por pie que va a manejar cada tubo que voy a bajar. Con esas libras por pie, yo las multiplico
por la longitud de la tubería que bajé y me va a dar el peso total en libras o en kilogramos de la tubería de revestimiento, la tubería de acero que estoy bajando. Como tengo tres tuberías, miro cuál es la más pesada de las tres. Y ese es el peso del revestimiento que vamos a usar para el cálculo del factor de diseño. El cálculo del factor de diseño o el factor de seguridad real de la torre es igual al RT, que es la capacidad nominal de la torre, sobre el FD, que es la carga aplicada en la torre, o sea, al gancho. O sea, esta FD es el peso que se le está aplicando al gancho, que el peso mayor es el peso de la tubería de revestimiento. En Colombia y en el mundo los equipos se definen por el malacate, por la potencia que tiene el malacate en horsepower o en HP. En Colombia se usan equipos de 550 horsepower, 750 horsepower, 1000 horsepower, 1500, hay de 2000 y hasta 3000 horsepower de potencia. En profundidad, avanzando los horsepower, pues los equipos van a tener más rango de profundidad para perforar los pozos. El 750 puede llegar hasta 4000 pies y los 1000 y 1500 hasta 10.000 pies de profundidad, más o menos 4 kilómetros. Cada torre de perforación tiene una capacidad. Esta capacidad nos la da el contratista de perforación o el jefe del equipo de perforación. Y para el de 550 es 250.000 libras. Entonces aquí en esta ecuación, en el RT irían 250.000 menos el peso del revestimiento dividido. Eso me da el factor de seguridad. El equipo 1500 tiene 1.000.000 de libras, que es uno de los más que tiene capacidad aquí en Colombia. Y si este factor de seguridad o este factor de diseño da mayor que 1, el equipo es capaz de soportar el peso. Si este factor de seguridad es menor que 1, el equipo no es capaz de soportar el factor del peso y no me sirve, porque tengo que tener un margen de seguridad en caso de que tenga que jalar la tubería para que la torre me aguante esa carga. Entonces así determino el factor de diseño y selecciono qué tipo de equipo debo usar. Si uno de 550, uno de 750, uno de 1000, 1500 o 2000 o 3000. Ya como he definido todos los servicios y todas las herramientas, entro a hacer el presupuesto de costos que se llama AFE, que es la autorización para gastar. En inglés es Authorization for Expenditure, para expedir los gastos. Entonces, con este presupuesto yo voy a poder costear el pozo. ¿Qué tengo que tener en cuenta en este presupuesto? La curva de tiempo planeada, entonces tengo que tener por hueco y por revestimiento y por perforación de hueco, el completamiento y las pruebas, cómo es el comportamiento de la duración del pozo versus la profundidad a la que voy perforando el pozo. Acá debemos tener las actividades que vamos a hacer en el pozo. Entonces acá es perforar hueco de 17,5 a una profundidad, tomar registros eléctricos, bajar revestimiento y cementar, perforar el hueco de 12,25. Lo mismo, tomar registros eléctricos, bajar el casing y cementarlo, perforar direccionalmente el hueco de 6, tomar registros eléctricos, bajar y cementar el casing y completar y hacer las pruebas. Esos son los 7 pasos que tenemos aquí. Como les decía, cada paso de estos tiene unas subactividades que las tenemos que definir perfectamente y esto lo sacamos de los informes ejecutivos o los informes diarios que están en el pozo. En el informe diario se va a definir hora por hora qué se está haciendo en el equipo, qué actividad, y entonces eso nos va a permitir determinar qué actividades vamos a tener acá. Dentro del AFE tenemos que tener en cuenta los costos intangibles, los costos tangibles, los costos indirectos y el costo del abandono del pozo. Entre los costos intangibles tenemos, por ejemplo, el alquiler de equipos como el equipo de perforación y el personal de operaciones como los ingenieros que están en el pozo. Esta es en dólares, en Colombia se usa dólares por pie, por día. Entonces yo determinando los días a partir de esta gráfica,
Yo puedo determinar cuántos días voy a durar haciendo cada actividad, multiplico por los días y tengo los dólares que voy a usar en el pozo. Los costos tangibles son todos los que son materiales y equipos, entonces materiales de fluido de perforación del lodo, materiales de cemento, equipos como el árbol de Navidad, las válvulas de flujo. Y dentro de los costos indirectos tengo obras civiles, que cuánto me costó la construcción de la localización y las vías, la parte ambiental, la parte social y la parte de seguridad física. Hay un costo que es el costo de abandono del pozo en caso de que no tengamos hidrocarburos, producción de hidrocarburos. En Colombia, por ley, tengo que colocar 3 tapones de cemento. Un tapón en la parte productora, en la zona productora, un tapón intermedio y un tapón que va hasta superficie. 3 tapones de cemento tengo que colocar para abandonar el pozo. Se hace una placa de morten o de muerte del pozo, en la cual esta placa me va a decir el nombre del pozo, la profundidad, la fecha en que inició la perforación y la fecha en que terminó la perforación y con qué equipo se hizo. Ya cuando tengo los costos definidos de cada uno de los servicios, voy a entrar a la parte de contratación. Entonces, para la contratación con cada servicio determino unos términos de referencia y hago licitaciones de servicios. Entonces, en Colombia las compañías principales que existen de servicios son Weatherford, Halliburton, Baker y Schlumberger. Entonces, lo que se hace es invitar a contratar los servicios con cada una de estas empresas. Se mira la parte técnica y la parte económica y la mejor oferta técnica y la mejor oferta económica es la que se selecciona. Entonces, de esta manera yo puedo contratar mis servicios para hacer un pozo en perforación. Bueno, ya llegamos a todo lo que es la planeación del pozo. Vamos a mirar una conclusión que me gusta mucho. Entonces, la conclusión es, la ejecución del plan nos lleva a una reducción de costos y tiempos de operación, así como asegurar una buena seguridad industrial. Acá es muy importante que estamos haciendo un pozo exploratorio. No sabemos si vamos a encontrar petróleo o no. Entonces los costos deben ser ¿cómo les diría? Como asegurarnos que los costos sean los correctos, que no vayamos a tener sobrecostos en equipos y materiales, que tengamos que bajar al pozo y que el costo sea efectivo. También disminuir el tiempo de operación, teniendo en cuenta los tiempos de operación que se usaron en los pozos vecinos y sobre todo de tener una seguridad industrial en el pozo, o sea, tener 0 accidentes. Igualmente, lograr que se realice la toma de registros eléctricos perfectamente sin ningún problema y se puedan hacer las pruebas de producción son dos de los aspectos más importantes que tiene en cuenta la planeación del pozo. Entonces yo pues pongo esta foto, aquí está el taladrito, están los equipos y acá tengo la tea o el quemadero que tiene producción de gas. Entonces digamos que aquí tuvimos éxito en el pozo, pudimos hacer la prueba de producción y tuvimos la forma de llevar los fluidos que están en el fondo del pozo a superficie a través de un hueco que nos resultó exitoso el pozo. Entonces, esto es lo importante de la planeación. Como les digo, hay que aplicar todos los sistemas de ingeniería que tengamos, todas las normas internacionales o nacionales que se tengan. Las empresas operadoras tienen también sus manuales de operación que están basadas en normas internacionales y normas nacionales que se tengan para la perforación de los pozos. Acá les voy a dejar, cuando les pasen la presentación, hay una página que se llama el Drilling Manual. Entonces es un manual de perforación que contiene todas las actividades que vimos, tiene la broca, las sartas de perforación, los equipos de perforación, la hidráulica del pozo, las pegas de tubería, toda una información que nos va a servir para hacer el diseño del pozo. Ya hay una página que es argentina, para que vean, es oilproduction.net. Esta oilproduction.net es un repositorio como una biblioteca de información. Ahí ellos van colocando libros, manuales, informes, reportes, artículos que tienen que ver con perforación, yacimientos, producción, completamiento
por ejemplo, fluidos no convencionales, yacimientos no convencionales, que son tan importantes ahora para ustedes ahí en Vaca Muerta. Entonces, estos dos manualcitos pueden manejarlos, estar en internet, en el Google, se pueden manejar y son de mucha ayuda. También hay aplicaciones móviles, ya el libro rojo de Halliburton lo quitaron, que es donde estaba toda la parte de tuberías, ya no está en la aplicación del celular, pero sí hay unas aplicaciones de Oil Field Calculation, que son cálculos de campo y convertidores de unidades. Como ustedes saben, las unidades son dependiendo de cada país tiene su sistema de unidades. Acá yo puedo convertir las unidades de cualquier país en la unidad que me está sirviendo para mi campo. Entonces, pues muchas gracias. Si hay preguntas, aquí están mis datos, mi correo electrónico, mi página de LinkedIn, mi número de celular y yo radico en Bogotá, Colombia. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor la podemos hacer. Y si tienen de pronto alguna consulta que yo les pueda ayudar en el futuro, pues ya tienen mis datos y me pueden contactar, ya sea por el correo, por el LinkedIn o por mi número de celular. Muchas gracias.